En este video, mi compañero Francisco y su servidor Iván Rodríguez vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones pueden moverse en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se puede distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido. Generalmente se designa las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos y suele designar las siglas AC. La mayoría de las redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna, mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podría provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de los electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que una corriente alterna de 60 Hz se produce en 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian de sentido y vuelven a su sentido original. Se dan dos cambios de sentido por ciclo en la corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia el sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el polo negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así, desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. Sin embargo, la corriente alterna se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar el transformador. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor de voltaje que es similar a los que utilizan
en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a una red doméstica que utiliza corriente alterna, que es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. El 95% de la energía eléctrica utilizada se genera en forma de corriente alterna. La razón de esto es debido a que la tensión de la corriente alterna puede elevarse o reducirse de una forma económica mediante transformadores. Ello permite la transmisión de la energía a largas distancias y llegar a los hogares, industrias y locales comerciales. Iluminación. En la lámpara de arco incandescente, la corriente alterna fluye por el filamento y lo calienta hasta que brilla. En la lámpara de arco se establece un arco entre dos electrodos y uno de ellos se pone a rojo blanco emitiendo luz. En las lámparas fluorescentes, un arco de vapor de mercurio produce radiación que excita un reabastecimiento de fósforo hasta hacerlo brillar. Calor. Cuando la corriente alterna fluye a través de cualquier resistencia, parte de su energía se disipa en forma de calor. En el hogar, este principio tiene muchas aplicaciones: cocinas eléctricas, calentadores, tostadoras, cafeteras, parrillas, secadores de cabello, etc. Comunicaciones. El telégrafo, el teléfono, la radio, televisión y el radar basan su funcionamiento en la electricidad en forma de corriente alterna. Se requiere altos voltajes a bajas corrientes para que funcionen los dispositivos mencionados, mientras que los sistemas de información pública emplean circuitos de bajo voltaje, baja corriente y alta frecuencia. Fuerza motriz. Uno de los usos más importantes de la corriente alterna es el suministro de la fuerza motriz por medio de motores eléctricos. Existe una gran variedad de motores eléctricos. Los motores eléctricos tienen un papel muy importante en la industria. Se utilizan para accionar bombas, compresores, máquinas y herramientas.